Era un lunes cualquiera cuando Luis Hernández terminó su jornada en el taller mecánico, como hacía cada semana. Aquel día no era diferente. Con el cansancio del día aún en el cuerpo, se limpió las manos con un trapo viejo, apagó las luces del taller y salió a la fresca noche. Los coches pasaban por la avenida cercana y el sonido de los motores le acompañaba mientras caminaba hacia su vieja camioneta, una reliquia de los años 90 que aún funcionaba a pesar de sus imperfecciones. Luis subió al asiento del conductor con una sonrisa cansada. Pensó en sus hijas, Sofía y Valentina, y en qué podrían cenar esa noche. Macarrones con queso, el plato favorito de las dos. Ya casi no veía a Sofía, que estaba en la universidad, pero Valentina siempre le esperaba para contarle lo que había hecho ese día. Un momento sencillo, casi perfecto, algo que nunca cambiaría. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una suave brisa acariciaba su rostro mientras apagaba el motor del camión en la estación de servicio cerca de la Quinta Avenida Norte. Decidió llenar el depósito de combustible antes de regresar a casa. Todo parecía tranquilo, nada indicaba que esa noche iba a ser la última de su rutina habitual. De repente, los sonidos familiares de la calle fueron reemplazados por el destello de luces azules en el retrovisor. Luis parpadeó, desconcertado. No escuchó sirenas, solo luces que iluminaban la oscuridad como un presagio. 3 patrullas se alinearon detrás de su camioneta y 2 oficiales se acercaron caminando lentamente desde una de ellas. Luis notó que algo no iba bien. No tenía miedo, pero sí una sensación extraña que no podía explicar. Señor, bájese del vehículo, dijo el oficial más alto, un hombre de unos 40 años, con el rostro impasible. Luis frunció el ceño. ¿Perdón? ¿Qué sucede? Bájese del vehículo, repitió el oficial, sin levantar la voz, pero con una autoridad que se sentía pesada en el aire. ¿Qué pasa? No he hecho nada, dijo Luis, desconcertado, aunque obedeció de mala gana. Sintió como la humedad de la noche se le pegaba a la piel mientras salía de la camioneta. La pregunta era sencilla, ¿por qué él? Manos atrás, ordenó otro oficial, de origen hispano. Luis no entendía nada. ¿Por qué? Nunca había tenido problemas con la ley. Trabajaba arduamente todos los días, cuidaba de sus hijas y no tenía enemigos. ¿Por qué lo arrestaban? Señor, se nos ha informado de que su vehículo y su descripción coinciden con los de un sospechoso de robo, explicó el oficial, sin una pizca de emoción. Luis notó que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Robo? Yo no he hecho nada. Estoy trabajando, mire mis registros de tiempo, pregunte en la tienda de la esquina. Pero el oficial no le hizo caso. En lugar de darle una oportunidad para defenderse, simplemente le puso las manos detrás de la espalda y le puso las esposas con fuerza. Podrá explicarlo todo ante el juez, dijo el oficial, casi como si las palabras no tuvieran peso. Luis trató de mantenerse sereno, pero sus pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Puedo llamar a mis hijas? Me esperan, insistió. No, hasta que termine el proceso de registro, respondió el oficial con frialdad. Y, mientras el aire de la noche seguía siendo cálido y denso, Luis vio cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Subido a la patrulla, no sabía qué hacer. Solo podía imaginar a sus hijas, Valentina y Sofía, esperándolo en casa, preguntándose por qué su padre no regresaba como siempre. El viaje a la cárcel no fue largo, pero para Luis cada segundo parecía una eternidad. En la prisión de Birmingham no importaba quién era él. La fría indiferencia de las autoridades le dio la bienvenida con tal fuerza que él se sintió como un número más. Cuando lo metieron en una celda, el funcionario encargado apenas le prestó atención. Número 46729, murmuró, como si su humanidad no fuera importante. Luis nunca imaginó que aquello sería el principio de su pesadilla. El sonido metálico de las rejas al cerrarse sobre Luis resonó en su cabeza como un eco sordo. Aunque estaba rodeado de otros prisioneros, se sentía completamente solo. Cuando lo metieron en la celda, ni siquiera le dieron tiempo de adaptarse. El frío del lugar lo invadió rápidamente, más allá de lo físico, era una frialdad emocional, un vacío que parecía tragarse su esperanza. Estaba atrapado por un sistema que lo había olvidado, no por un crimen que hubiera cometido. El tiempo en la cárcel se hizo interminable. Luis no contaba los días, pero sabía que algo no iba bien.
Su primer pensamiento fue que lo liberarían pronto, que todo se aclararía cuando la policía revisara su coartada y las pruebas demostraran su inocencia. Pero ese primer pensamiento pronto se desvaneció ante la cruda realidad. Los primeros días fueron los más duros. Luis intentaba hablar con los guardias, hacerles preguntas sobre su juicio y sobre cuándo podría ver a su abogado. Pero todo lo que recibía como respuesta era un pronto o un ya veremos. Cuando finalmente lo llevaron a una consulta con una abogada de oficio, una joven llamada Ana Martínez, había empezado a perder la fe. Ana era nueva en el oficio. Apenas había salido de la facultad y Luis notó rápidamente su desconcierto ante su caso. Le dedicó una sonrisa forzada, como si su presencia fuera solo una formalidad. Lo siento mucho, señor Hernández, comenzó con una voz suave pero llena de cansancio, el sistema está desbordado. Pero no se preocupe, vamos a solucionar esto lo antes posible. Luis la miró fijamente. ¿Solucionarlo? ¿De qué está hablando? Yo soy inocente. No he cometido ningún crimen. Tienen mi recibo de la tienda y mis registros laborales. ¿Cómo puede estar pasando esto? Ana asentía mientras tomaba notas, pero Luis no pudo evitar ver el agotamiento en sus ojos. Era evidente que no podía ofrecerle mucho más que palabras vacías. Voy a presentar una moción para su liberación inmediata, dijo ella, tratando de transmitir una esperanza que él ya no sentía. Luis no se lo creyó del todo, pero agradeció su esfuerzo. Tal vez todo se solucionaría pronto. Pero, cuando volvió a su celda, algo en su interior empezó a quebrarse. Los días pasaban y nada cambiaba. Pasaron 3 días, luego una semana y, finalmente, un mes. Luis dejó de preguntar. Ya no preguntaba cuándo tendría su juicio ni cuándo lo liberarían. La esperanza de que su abogado lo sacara pronto se desvaneció como un sueño lejano. Cada mañana se despertaba en su fría celda y miraba las grietas de las paredes como si en ellas pudiera encontrar alguna pista sobre su futuro. Pero no obtenía respuestas. En su lugar, su vida en la cárcel se reducía a una rutina insensible. Los días transcurrían lentamente, uno tras otro. La comida era insípida, los días interminables y la única compañía que tenía eran los demás prisioneros, algunos de los cuales ya estaban resignados a estar ahí por años. Luis se convirtió en uno más de esos números olvidados. Una mañana, después de un mes de espera, llegó un nuevo prisionero a su bloque. Era joven, con los ojos inquietos, como si estuviera buscando respuestas en todas partes. Se presentó como Esteban Ramos, un hombre que había sido enviado a prisión por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, pero que había trabajado como abogado antes de que su vida tomara un rumbo distinto. A diferencia de otros prisioneros, Esteban parecía tener algo más, conocimiento. Luis no podía evitar escucharlo. Esteban hablaba con una seguridad que a él le había faltado durante todo este tiempo. ¿Sabías que tu caso está cerrado?, le preguntó una tarde mientras compartían una de las pocas comidas decentes que les daban. Luis parpadeó, incrédulo. ¿Cerrado? ¿Qué significa eso? Eso significa que el verdadero sospechoso del robo ya confesó hace meses. Pagó la restitución y se declaró culpable. ¿Y a ti? Te siguen manteniendo aquí como si nada. Se le cortó el aire a Luis. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera dicho nada? ¿Cómo era posible que nadie hubiera revisado su caso si ya todo estaba resuelto? Esteban sacó un papel de su bolsillo y se lo extendió a Luis. Mira, esto es la confesión. Todo está aquí. Está fechado y firmado. El caso está cerrado. Pero nadie te lo ha dicho porque el sistema te ha olvidado. Te dejaron ahí, esperando que te olvidaras de ti mismo. Luis se quedó sin palabras. El choque de saber que alguien más había cometido el crimen por el que él estaba siendo castigado le partió el alma. Sintió que se desmoronaba su esperanza de ser liberado y de regresar a su familia. Pero no podía rendirse. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz entrecortada. Esteban lo miró fijamente, como si supiera lo que Luis estaba pensando. Tenemos que hacer ruido. No podemos permitir que te ignoren más. Si no se lo hacemos saber a la gente, seguirás aquí para siempre. Luis asintió lentamente. Había oído hablar de las injusticias que sufrían las personas como él, pero nunca pensó que sería el siguiente. Ahora no podía quedarse callado. No solo por él, sino por todas las personas que nunca serían escuchadas.
Entonces, vamos a hacer ruido, dijo Luis por primera vez en semanas con determinación en la voz. Esteban sonrió, consciente de que había encendido una chispa en Luis. Juntos comenzarían a luchar por algo más que su libertad. Comenzarían a luchar por la justicia. La celda de Luis parecía cada día más pequeña. La luz fría de la mañana se colaba por la rendija de la puerta, pero el calor de la desesperanza se mantenía firme, envolviendo todo a su alrededor. La rutina de los prisioneros había empezado a afectar a su mente y su cuerpo. Ya no contaba los días ni las horas, como solía hacer al principio. Ahora todo se desdibujaba y se convertía en una niebla interminable. Durante semanas, Luis había estado en silencio, esperando que alguien revisara su caso algún día. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que el sistema no cambiaría por él. Nadie estaba buscando la verdad, solo lo habían dejado caer en un agujero del que no habría escapado. A veces, los recuerdos de sus hijas se desvanecían poco a poco. Sofía ya no le escribía tanto como antes. Valentina, la pequeña, ya no hablaba como antes. Luis podía ver en su mente sus rostros, sus sonrisas, pero las imágenes se desvanecían cada vez más. Y eso lo desgarraba por dentro. Una tarde, Esteban se acercó a él mientras caminaban por el pequeño patio de la prisión. Luis, tenemos que hacer algo, no podemos seguir esperando a que alguien se acuerde de ti. ¿Qué te parece si escribimos directamente a un juez? Luis lo miró, algo confundido. ¿Escribir a un juez? ¿Crees que eso servirá de algo? Esteban asintió con una mirada seria. No tenemos otra opción. Si no hacemos ruido, no nos oirán. No se trata de esperar, sino de exigir que te escuchen. Hay que mover las piezas, Luis. Y eso solo lo conseguimos escribiendo. Ya basta de esperar. Luis pensó en las palabras de Esteban. La idea de escribir a un juez le parecía imposible. Pero, en ese momento, algo dentro de él comenzó a cambiar. Si alguien iba a luchar por su libertad, tenía que ser él. Las reglas del sistema habían fallado, pero él no podía rendirse. Por sus hijas y su familia, tenía que seguir luchando. Así que, una noche, después de que los guardias dieran su ronda, Luis se sentó en su cama con una hoja de papel y un bolígrafo, el único instrumento que le quedaba para hacerse oír. El bolígrafo temblaba en sus manos, pero sabía que no podía esperar más. Tras tomar aire profundamente, comenzó a escribir. A la honorable jueza Isabel Márquez. Me llamo Luis Hernández. Me encuentro detenido injustamente desde hace más de un mes, acusado de un crimen que no cometí. El verdadero culpable ya ha confesado, pero aún así sigo esperando una audiencia o una resolución que me permitan regresar con mi familia. Las pruebas son claras. Me han ignorado, me han olvidado. Mi única solicitud es que me concedan un juicio justo y que me permitan ver a mi abogado, con el que hasta el momento tampoco he podido hablar. Por favor, considere mi caso con justicia. Tengo derecho a una resolución rápida, a un juicio justo y a ser escuchado. Sin más, le agradezco su tiempo y consideración. Luis Hernández. Luis leyó la carta una vez más. Su mano temblaba mientras firmaba, como si firmara su destino. Si no lo hacía, todo estaría perdido. No podía permitir que eso sucediera. En ese momento, la idea de que su voz pudiera llegar a alguien importante lo llenó de un pequeño atisbo de esperanza. Al día siguiente, el guardia se acercó a su celda para darle la noticia que temía escuchar. Oye, Hernández, alguien ha venido a verte. Luis levantó la mirada, sorprendido. Nadie había ido a visitarlo en todo el tiempo que llevaba detenido, salvo su abogada, que nunca más volvió. Él se puso de pie, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con la esperanza de que tal vez, algo había cambiado. Al salir al pasillo, vio a una mujer de pie frente a la entrada, con una carpeta en las manos. Era alta, de rostro firme pero amable. Luis la reconoció inmediatamente, era la jueza Isabel Márquez, la misma jueza a la que había dirigido su carta. La mujer lo miró fijamente, con una mezcla de compasión y autoridad. Señor Hernández, he recibido su carta. He estado revisando su caso. A pesar de las deficiencias del sistema, hay algo que debo decirle, lo han olvidado. Pero no por mí. No permitiré que un hombre inocente siga en prisión mientras la verdad permanece oculta. Luis se le quedó un nudo en la garganta. No sabía si podía creerlo. ¿Era real?
¿Por fin alguien había escuchado su grito de auxilio? Voy a hacer todo lo posible para liberarlo. Mi oficina se hará cargo del asunto. Pero también debemos ir más allá de su caso. Otros, como usted, están siendo olvidados por el sistema. Luis asintió, sin poder articular palabra. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las tragó, no porque quisiera ocultar su emoción, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia no solo existía en los papeles, sino también en la gente que luchaba por ella. Esa tarde, Luis volvió a su celda con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque no estaba en libertad, sabía que su lucha estaba llegando a su fin. La jueza Márquez se comprometió a revisar su caso y a liberarlo si encontraba pruebas suficientes de su inocencia. La batalla había comenzado, pero ahora no estaba solo. Luis respiró hondo y miró hacia la ventana de su celda, donde la luz de la tarde comenzaba a iluminar la calle. Sabía que aún quedaba mucho por luchar, pero al menos ahora tenía una esperanza real. Y con ella no pensaba rendirse. Las semanas que siguieron fueron una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Luis, aunque aún estaba encarcelado, empezó a vislumbrar la luz al final del túnel. La jueza Isabel Márquez había asumido su caso, pero el sistema no era fácil de desafiar y, a pesar de su determinación, la justicia funcionaba lentamente. Aún así, Luis ya no estaba solo. Esteban, el joven paralegal convertido en compañero de celda, había estado a su lado durante todo el proceso. Juntos idearon estrategias, escribieron cartas y hablaron con otros prisioneros que también se encontraban atrapados en situaciones similares. No solo Luis estaba olvidado, sino que muchos de los presos que lo rodeaban, al igual que él, no tenían voz. Luis se despertaba cada mañana con una renovada sensación de propósito. Sabía que su lucha no era solo por él, sino por todos los que aún permanecían atrapados en la indiferencia del sistema. Pero la frustración era palpable. Cada día sin noticias era una nueva carga para su corazón. Los guardias apenas lo miraban cuando pasaba por los pasillos y los presos ya no lo saludaban como antes. Ahora lo trataban con respeto, pero su silencio le recordaba lo invisible que se sentía. Luis se perdió en sus pensamientos en el pequeño espacio de su celda. Recordaba a sus hijas, como eran antes de que todo esto empezara. Sofía, su hija mayor, había dejado de escribirle con tanta frecuencia. Su corazón se apretaba al pensar en ellas. Seguro que Valentina, la más pequeña, pensaba que su padre la había olvidado. Pero no, él nunca las olvidaría. Cada día que pasaba y cada noche que dormía en ese lugar frío lo hacía por ellas. Solo quería poder regresar a su hogar, a su vida. De repente, una mañana, se oyó abrir con fuerza la puerta de su celda. El guardia que lo llamó no tenía el tono habitual de indiferencia. Esta vez parecía serio. Hernández, al pasillo. La jueza Márquez quiere hablar contigo. Luis dejó de respirar por un momento. La jueza. ¿Vendría realmente hasta allí? Él había solicitado una audiencia, pero no esperaba que llegara tan pronto. Se levantó rápidamente y, mientras caminaba hacia la puerta, el sonido de sus pies descalzos en el suelo frío resonó en el pasillo. Esteban le lanzó una mirada llena de comprensión, aunque breve. Los dos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando Luis llegó a la oficina de la jueza, ésta tenía la puerta entreabierta. Entró con cautela, sintiendo la mirada de los funcionarios que ya estaban allí, revisando papeles. Pero lo único que vio fue a la jueza Márquez, sentada al final de una mesa, rodeada de documentos. Sus ojos no mostraban la frustración que Luis había temido, sino algo diferente, una mezcla de compasión y determinación. Luis, comenzó la jueza con voz firme pero cálida, tu caso ha sido un enredo administrativo, un desastre. Me he reunido con la fiscalía y con los abogados del Estado. He revisado las pruebas y, por fin, la verdad está saliendo a la luz. Luis la miró con atención. No podía creerlo del todo. Algo dentro de él le decía que ese podría ser el momento que tanto había esperado. ¿La verdad?, preguntó, casi sin atreverse a creerlo. Sí, dijo Márquez, mirándole a los ojos. El verdadero culpable, el hombre que cometió el robo, se declaró culpable en el juicio. Se perdió la documentación del sistema. Nunca se desestimaron oficialmente los cargos contra ti. Pero lo más grave es que tu abogado nunca presentó la moción para que fueras liberado.
El caso se olvidó. Lo olvidaron. El ambiente se hizo pesado en la sala. Luis sentía como el peso de los días pasados caía sobre sus hombros y, por un momento, todo el dolor y la confusión que había experimentado parecían desvanecerse. Finalmente, alguien le estaba dando el reconocimiento que tanto había buscado. Entonces, ¿me van a liberar?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro. La jueza lo miró fijamente. Sí, Luis. Vas a ser puesto en libertad hoy mismo. Pero esto no termina aquí. Lo que te hicieron no es algo que pueda quedar impune. He ordenado una investigación sobre lo sucedido con tu caso. Este tipo de negligencia no puede volver a ocurrir. Luis asintió, sin encontrar las palabras. Sentía que un nudo en su garganta lo estaba ahogando. La justicia había llegado por fin. Pero no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido olvidados en las mismas circunstancias. Gracias, dijo finalmente con la voz entrecortada. Gracias por escucharme. La jueza Márquez le sonrió, aunque su rostro seguía serio. Esto no es solo por ti, Luis. Esto es por todos los hombres y mujeres que, como tú, han sido ignorados. No voy a permitir que el sistema siga fallando de esta manera. Luis salió de la oficina, caminando con más fuerza que nunca. Su libertad estaba a la vuelta de la esquina, pero también lo estaba el camino hacia la justicia para aquellos que aún no podían alzar la voz. El futuro parecía prometedor, pero aún quedaba mucho por hacer. Al día siguiente, lo pusieron en libertad. Al salir de la prisión, un aire fresco lo envolvió como si le diera la bienvenida. Vio el cielo abierto ante él y, al fondo, la ciudad de Los Ángeles, que parecía la misma, pero, al mismo tiempo, todo había cambiado. Su alma, tan pesada durante tanto tiempo, ahora se sentía libre. Al llegar a su casa, Sofía y Valentina corrieron hacia él y lo abrazaron como si el tiempo perdido no existiera. No habían dejado de esperar ni un solo día. Luis las abrazó con fuerza y, por un momento, nada más importó, su familia. Pero Luis sabía que su lucha no había terminado aún. Había algo más grande que el que necesitaba ser corregido. La batalla por la justicia no era solo personal. Era por todos los olvidados, por todos los que habían quedado atrapados en las sombras del sistema. Y, mientras abrazaba a sus hijas, Luis tomó una decisión. Haría todo lo que estuviera en sus manos para asegurarse de que nadie más fuera olvidado. La verdadera lucha acababa de comenzar. Luis Hernández salió de la prisión sintiéndose libre por primera vez en más de 2 años. Pero, al mismo tiempo, sentía que la responsabilidad que había recaído sobre sus hombros iba en aumento. Había recobrado su vida, sí, pero sabía que su lucha no había terminado. La injusticia que había sufrido no era un caso aislado, sino una manifestación de un sistema que había fallado no solo con él, sino con miles de personas más. El sonido de la puerta al cerrarse tras él al salir de la cárcel resonó como una campanada en su corazón. Sofía y Valentina lo esperaban al final de las escaleras, abrazándose a él como si fuera un sueño hecho realidad. Luis las abrazó con fuerza, agradecido, pero también con el peso de una decisión que había tomado en lo más profundo de su ser. La justicia no había terminado con su liberación, sino que apenas había comenzado. En los días siguientes, el caso de Luis fue un tema candente en los medios de comunicación. Las noticias locales comenzaron a difundir su historia, el hombre olvidado por el sistema, el padre injustamente encarcelado durante años. Las cámaras de televisión captaron fotos de Luis con Sofía y Valentina, y pronto las palabras almohadilla justicia para Luis y almohadilla olvidados pero no silenciados inundaron las redes sociales. Luis, por fin en su casa, pensaba en todo lo que había sucedido. Sofía había regresado a la universidad después de dejarla durante meses para cuidar de su hermana y de él. Valentina ya no mostraba los mismos signos de ansiedad que antes y Luis sentía que su familia por fin estaba volviendo a la normalidad. Pero su mente estaba ocupada con algo más. Algo que no podía dejar ir. Decidió tomar la palabra. No quería ser solo un testimonio de la injusticia, sino un agente de cambio. Una tarde, mientras cenaban juntos, Luis alzó la voz con tal firmeza que Sofía y Valentina lo miraron sorprendidas. Quiero hablar con la prensa. Quiero que el mundo sepa lo que ha sucedido. Esto no es solo mi historia, sino la de todos los que siguen atrapados allí. No podemos permitir que esto caiga en el olvido. Sofía lo miró a los ojos,
sabiendo que no se trataba solo de él. Ella también sentía que se debía hacer algo más grande. Lo que te pasó no es solo un error, papá. Es un fallo del sistema que afecta a mucha gente, pero la mayoría no tiene voz. Si tú hablas, tal vez otros puedan encontrar la justicia que nunca tuvieron. Valentina sintió, pero había algo en sus ojos que hablaba más que sus palabras. Sabía que esta lucha por la justicia no solo era de su padre, sino también suya y de todos los que de alguna manera habían sufrido las consecuencias del olvido. No podían dejarlo marchar. La semana siguiente, Luis aceptó una invitación para dar una entrevista en directo en el noticiero local. La periodista Mariana Solís había seguido su caso desde el principio. Sabía la magnitud de la injusticia que había sufrido Luis y se preparó para una conversación que dejaría huella en la ciudad. Cuando se encendió la cámara, Luis estaba sentado, la cabeza erguida, mirando a la cámara, con las manos temblorosas pero firmes. Sabía que lo que iba a decir podría cambiar su vida y la de muchos otros. Mariana comenzó la entrevista preguntándole por su experiencia y por cómo se sentía tras haber sido liberado. Me siento libre, comenzó Luis, su voz resonando en el estudio. Pero sé que no todos los que están en una situación como la mía tienen la oportunidad de salir. Yo fui afortunado porque alguien escuchó mi historia. Pero, ¿cuántos como yo siguen esperando? ¿Cuántos son olvidados en esas celdas por el simple hecho de que el sistema no tiene tiempo para ellos? Luis hizo una pausa. El peso de sus palabras llenó la habitación. Mariana lo miró, entendiendo la profundidad de sus palabras. ¿Qué cree que debe cambiar en el sistema para que esto no vuelva a suceder? Luis miró directamente a la cámara, como si hablara con cada una de las personas que lo veían en ese momento. No se trata solo de mí, se trata de todos los que están atrapados en un sistema que no los escucha. Necesitamos leyes más estrictas que aseguren que todas las personas tengan derecho a una defensa adecuada, a una audiencia rápida y a no ser olvidadas. El caso de todos los olvidados debe ser escuchado. La entrevista de Luis se convirtió en un fenómeno viral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a su causa. Los comentarios inundaron las páginas y los medios de comunicación de todo el país comenzaron a cubrir su historia. Poco después, comenzaron las protestas. Pero no eran protestas ruidosas ni violentas. Eran manifestaciones de gente corriente, trabajadores, profesores e incluso abogados, todos con carteles que decían, justicia para todos, no más olvidados, y, Luis no está solo. Luis no esperaba que esto sucediera. No esperaba que su historia fuera el inicio de algo mucho más grande. Pero pronto su historia llegó a oídos de políticos y activistas de derechos civiles. En pocos días, el Senado de California comenzó a revisar una propuesta de ley que llevaría el nombre de Ley de Justicia Hernández. Dicha ley propondría la revisión inmediata de casos pendientes y garantizaría que los presos recibieran una atención justa y en un plazo razonable. Luis se convirtió en un símbolo, no solo para él, sino para todos los que habían sido olvidados por el sistema. Una mañana, después de reunirse con varios activistas, Luis regresó a casa con una sonrisa de satisfacción. Sofía y Valentina lo esperaban en la cocina. Al entrar, Luis se sentó y, con una mirada tranquila y serena, les dijo, lo hicimos. La lucha ha comenzado. Luis sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la injusticia ya no tenía el poder de callarlo. A partir de ese día, se convirtió en el defensor de los olvidados, la voz de aquellos a los que aún no se había escuchado. Los días se alargaban con una sensación de cambio en el ambiente. Luis Hernández había recorrido un largo y difícil camino, pero al final, el propósito que había encontrado en su lucha por la justicia había transformado su vida y la de muchos otros. A medida que la historia de su lucha se extendía por todo el país, las cosas empezaban a tomar forma. La Ley de Justicia Hernández, que en un principio parecía una idea lejana, ahora era una propuesta con peso, respaldada por miles de voces que exigían una reforma. Las primeras semanas tras la firma de la ley fueron una mezcla de emociones para Luis. Todavía no podía creer que su nombre estuviera asociado a algo tan grande. En cada rincón de la ciudad, la gente hablaba de él, pero a Luis no le importaba la fama. Lo que le importaba era que, gracias a su lucha, muchas vidas cambiarían para siempre.
Su historia no solo había destapado un grave error en el sistema, sino que también había servido de inspiración para que otros se atrevieran a alzar la voz. Aquel lunes, después de una larga jornada de reuniones con activistas, Luis llegó a su casa. Sofía y Valentina ya lo esperaban en la cocina, como de costumbre. Esa noche, Luis sentía la carga de las semanas anteriores, pero también el alivio de ver que el esfuerzo de su familia no había sido en vano. Papá, comenzó Sofía, con una sonrisa en los labios, te hemos estado escuchando en todas partes. En la televisión, en las noticias, en las redes sociales. Todo el mundo te apoya. ¿Cómo te sientes? Luis se dejó caer en la silla y miró a sus hijas. Había estado tan centrado en la lucha que no había tenido tiempo de pensar en lo que realmente significaba para él. Agradeció el apoyo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Me siento bien, dijo, pero su voz denotaba una seriedad que las chicas conocían bien. Pero esta victoria no es solo mía. Es de todos los que no pueden alzar la voz, de los que han quedado atrapados en el olvido. Mi caso es solo uno. Y aunque la ley se ha aprobado, no es suficiente. Sofía lo miró con admiración. Pero, papá, lo has conseguido. Lo que empezaste se está convirtiendo en realidad. Ahora hay un camino para que otros también puedan salir de ahí. Luis asintió, pero la inquietud en su pecho no desaparecía. Sabía que la batalla había dado un paso importante, pero también entendía que el cambio real no se produciría de inmediato. Había miles de historias como la suya, miles de personas atrapadas en el limbo, sin esperanza y sin posibilidad de luchar. Ahora que su historia había llegado tan lejos, debía asegurarse de que otros pudieran hacer lo mismo. Sonó el teléfono de Luis. Era una llamada que había estado esperando. Contestó rápidamente. Señor Hernández, somos de la Fiscalía del Estado, dijo una voz al otro lado de la línea. Hemos estado revisando casos como el suyo. Hemos comenzado a revisar todos los casos pendientes del sistema. Estamos buscando personas que, como usted, hayan sido olvidadas por el proceso. Queremos asegurarnos de que todos tengan acceso a la justicia, no solo los que tienen recursos. Apreciamos lo que ha hecho, pero ahora debemos continuar con el trabajo. Luis colgó el teléfono y permaneció en silencio por un instante. Sabía que había hecho lo correcto al dar ese paso hacia la justicia, pero la magnitud de lo que acababa de oír lo dejó sin palabras. Esto ya no solo se trataba de su historia. Se trataba de un movimiento, de una verdadera transformación en la gestión de los casos legales y en el trato a las personas dentro del sistema. En las semanas siguientes, Luis se dedicó a revisar casos que habían quedado en el olvido y que nunca habían llegado a la luz. Personas de todo el país comenzaron a ponerse en contacto con él en busca de orientación, apoyo y la esperanza que él había demostrado. Luis no podía ayudar a todos, pero les ofreció lo único que sabía: luchar, hablar, exigir justicia. Esa fue la lección más importante que aprendió en su viaje: nunca dejar que la injusticia quedara en silencio. La Ley de Justicia Hernández comenzó a implementarse y, aunque hubo resistencia, se produjo un cambio palpable. Los sistemas de revisión de casos se agilizaron, las audiencias comenzaron a celebrarse con mayor rapidez y los presos que antes habían sido olvidados empezaron a tener voz. Luis participó en conferencias, habló en universidades y se convirtió en un defensor del cambio, con Sofía y Valentina a su lado. La gente ya no solo lo veía como un hombre que había sido encarcelado injustamente, sino como el símbolo de que el sistema podía cambiar si la gente se unía y luchaba por lo que era justo. Una tarde, cuando Luis estaba sentado en el porche con sus hijas, mirando el atardecer que tanto había añorado, Sofía le tomó la mano. Papá, nunca imaginé que estaríamos aquí, luchando por esto. Pero estoy tan orgullosa de ti. Luis sonrió, pero sus ojos mostraban algo más que gratitud. Lo hicimos juntos, Sofía. Y queda mucho por hacer. Porque, mientras haya una sola persona atrapada en el olvido, nuestra lucha no habrá terminado. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Luis Hernández miró hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, aunque la justicia no siempre llegaba a tiempo, aún quedaba mucho por hacer. Y con cada paso que daba, sabía que su historia, la de un hombre olvidado, ahora era un recordatorio para todos de que la lucha por la justicia nunca termina.
Porque la verdadera libertad no solo se halla en los tribunales, sino en el corazón de aquellos que se niegan a ser silenciados.